Buenas tardes, soy Manuel Barbosa, soy estudiante de la carrera de Logística en modalidad semipresencial del Instituto Tecnológico de México, Campus Tijuana. Este trabajo es para la materia de Estadística Inferencial 2 de la unidad 3, que es Análisis de una varianza, impartida por el docente Juan Morales. En esta ocasión vamos a revisar lo que es análisis de una varianza usando una herramienta tecnológica como Minitab. Antes que nada vamos a ver qué significa el análisis de una varianza, el ANOVA de un factor. En esta sección se presenta el método de análisis de una varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales, como la hipótesis. Puesto que los cálculos son muy complicados, recomendamos interpretar los resultados obtenidos por medio de un programa de cómputo o de una calculadora, la TI 83-84 Plus, siguiendo los siguientes estrategias de estudio. 1. Comprenda que el valor de P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de las medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como uno mayor de 0.05 se rechaza la hipótesis nula de igualdad de las medias. Trate de comprender el fundamento subyacente del estudio de los ejemplos de esta sección. Como parte número 1, fundamento del análisis de la varianza de un factor para someter a prueba la igualdad de tres o más medias poblacionales, utilizando el método de análisis de la varianza de un factor. Como definición, el análisis de una varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio de un análisis de una varianza muestral. El análisis de varianza de un factor se utilizan los datos clasificados con base a un tratamiento o factor en estas características que nos permiten distinguir entre sí las distintas poblaciones. Aplicación del análisis de la varianza de un factor para someter a prueba la igualdad de tres o más objetivos poblacionales. El objetivo es someter a prueba la afirmación de que tres o más poblaciones tienen la misma media. Bueno, para continuar con estos ejercicios, una vez que ya tenemos la definición y que comprendimos qué es lo que es análisis de una varianza, a continuación tenemos unos ejercicios para usar el sistema Minitab. Estos ejercicios son del libro de Mario Triola. En el primer ejercicio nos dice ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras de cráneo obtenidas en los cráneos de hombres egipcios en tres épocas diferentes, según los datos de Assignment Race of the Tribute de Thomas and Randall Masiver. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen las mismas medias. La primera pregunta es, en este contexto, ¿qué características de los datos indican que deberíamos utilizar análisis de la varianza de un factor? Y el inciso B, si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué los métodos se denominan análisis de la varianza? Ok, en este ejercicio vamos a usar el modo Minitab, la tecnología Minitab para resolver estos ejercicios. Aquí tenemos los datos, los vamos a pasar a Minitab. Una vez que ya tenemos los datos instalados en Minitab, nos vamos a ir a Statistic ANOVA de sola. Aquí vamos a poner los datos y vamos a seleccionar estas, en opciones, asegurarnos que tenga el 95%. En las gráficas le vamos a poner que nos dé
las tres gráficas y como resultados tenemos del método, el análisis de la varianza, el modelo y la media. Seleccionamos que estén todos seleccionados y le vamos a dar OK. Bueno, aquí tenemos las dos gráficas que nos da el Minitab, donde pues aquí nos indica la media de el intervalo y los resultados. En esta otra gráfica el residual, ¿sí? Donde si vemos los datos, ¿sí? Nos indica que nuestra F es de 4.5, nuestro estadístico de prueba, y el valor es de 0.031, ¿sí? Entonces la primera respuesta podemos decir que los datos están ordenados de acuerdo con las características y el factor de la época. Y en nuestro inciso B podemos decir que el término del análisis de la varianza se refiere a que el método que se utilizan para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Bueno, nuestro siguiente ejercicio dice: ¿cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las tres medias muestrales son 132.7, 134.4, 138.1, podemos utilizar el análisis de la varianza para concluir que la anchura de la media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente a las medias de los años 400 antes de Cristo y 1800 antes de Cristo. En esta parte aquí nos están dando las medias, que son las que nos da el libro, y con esto podemos irnos a resolver el problema. Con esto podemos concluir que nuestra respuesta es sí. ¿Y por qué? Debido a que las dos estimaciones de las medias muestrales que se utilizan para construir son diferentes, ¿sí? Aquí está la media. Entonces con esto concluimos nuestro ejercicio número 4. En nuestro siguiente ejercicio nos dice: en los ejercicios del 5 al 16 utilice un análisis de varianza para una prueba indicada. En el ejercicio 5 nos dice: medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de El oso, el dragón de Tom Cleary, Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling y La guerra y la paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de la lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados en la calculadora T83-84 Plus. El análisis de la varianza, las cuales aparecen al margen, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Ok, en este ejercicio vamos a usar otra vez Minitab y nos vamos a ir por los datos que a continuación vamos a obtener. Bueno, aquí nos están dando los datos. Aquí tenemos nuestro estadístico de prueba, que es de 9.4695. El valor crítico de F aproximadamente es de 3.31 con herramienta tecnológica, y el valor de P es de 0.0056. Entonces, por lo tanto, se rechaza la hipótesis que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la facilidad para la lectura de Flesch. Con esto estamos con nuestro ejercicio número 5, y vamos a continuación a ver el siguiente ejercicio.
Ejercicio número 5. Medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de El oso y el dragón de Tom Clear, Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling y la guerra de la paz de Leon Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en una escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora TI 4384 Plus. El análisis de la varianza, los cuales aparecen al margen. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para obtener la prueba de afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación de media de la facilidad de lectura de Flesch. Con estos resultados que nos arroja la prueba, en nuestro estadístico de prueba es de 9.4695, el valor de P es de 5.62. Nuestra hipótesis dice que se rechaza que existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación. Esto de acuerdo a los datos que nos arroja en la calculadora de TI 83, donde dice que nuestro estadístico de prueba es de 9.46 y nuestro P es de 5.622. En nuestro siguiente ejercicio nos dice que las palabras de oración que seleccionaron al azar en las muestras de los tres libros considerados en el ejercicio 5, se calculó el número promedio de las palabras por oración por cada página. A continuación se muestran los resultados en Minitab. Para el análisis de la varianza, utilice un nivel de significancia de 0.05 para obtener a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número de medio de las palabras por oración. Aquí tenemos nosotros ya nuestros datos que nos arrojó la Minitab. Estos datos están en el libro, por lo que podemos afirmar que nuestro estadístico de prueba es de 9.46 y nuestro valor crítico es de 3.31 y nuestro valor de P es de 0.005. Entonces se rechaza la hipótesis porque existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número de medios de palabras por oración. En nuestro siguiente ejercicio dice cantidades de voltaje. El conjunto de datos 13 del aprendiz B se enlistan las cantidades de voltaje medias de la electricidad suministrada diariamente en la casa del autor en un generador Generac independiente, el modelo P5000, y del alimentador de electricidad interrumpida APC del modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de la varianza obteniendo por medio de un programa de JMP. Utilice los resultados del análisis de la varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos que comparten con la misma forma cuando reciban alimentación de las tres fuentes de diferentes electricidad. A continuación, pues aquí tenemos los datos que nos arroja el aprendiz B, y para hacer este ejercicio vamos a utilizar Minitab y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer una estadística, ANOVA, una sola. Vamos a seleccionar las tres categorías, 5%. Vamos a dar OK en gráficas que nos muestren los tres y los resultados que nos da el método, la información, el análisis de la varianza y la media. Le vamos a darle OK
Y aquí tenemos ya los datos, tenemos la gráfica, pueden ver, y aquí están el generador, la casa y el dispositivo, los tres que nos dan la información. Y aquí en esta parte, en esta sección, nos va a dar nuestro valor de F y nuestro valor de P. Entonces podemos concluir que nuestro estadístico de prueba es de 184 y nuestro valor de P es de 0, entonces se rechaza la hipótesis. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los aparatos se comportan igual si reciben alimentación de tres diferentes fuentes. Estos datos sugieren que los aparatos se comparten igual. Para nuestro siguiente ejercicio nos menciona que la lesión de cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de la lesión de la cabeza de los maniquíes a prueba de choques utilizando los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de medida por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesión de la cabeza. Utilice un nivel de significancia de P.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de los automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, vamos a usar los Minitab otra vez. Una vez que ya tenemos los datos aquí del ejercicio, nos vamos a ir a ANOVA, estadística ANOVA de una, y vamos a seleccionar los tres y vamos a dar OK. Entonces aquí tenemos los resultados en la gráfica, ¿sí? Aquí están las tres intersecciones, ¿sí? Y nuestro modelo, nuestro EP dice que es el punto 040 y nuestra estadístico aquí se encuentra. Entonces con esto podemos decir que el estadístico de prueba es de 3.79, nuestro criterio es de 3.35 y nuestro valor de 6 puntos, por lo que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean los más seguros. Para nuestro siguiente ejercicio dice: la lesión del fémur en un choque de automóviles. A continuación se presentan las categorías medianas en libras para el fémur izquierdo en maniquís a prueba de choques utilizados en los mismos automóviles de prueba del capítulo. Utilice un nivel de significancia del punto 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de los automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces aquí ya tenemos los datos en Minitab, los que nos están dando el ejercicio. Vamos otra vez a usar ANOVA, ¿sí? Y vamos a seleccionar los tres. Aquí seleccionamos los tres valores y damos OK, y aquí nos arroja nuestros resultados, ¿sí? Y aquí están los valores que estamos buscando. Entonces podemos concluir podemos decir que no rechazamos nuestra hipótesis. Existe suficiente evidencia para justificar que la afirmación de diferentes categorías de los automóviles tiene la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles grandes sean más seguros. Y con esto vamos con estos valores pues ya revisamos y obtenemos un valor. Para nuestro siguiente ejercicio dice: el tiempo de triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que
participa en los triatones. A continuación se presentan los tiempos y minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor trata del mismo tiempo de recorrer cada milla. Parece que algunas de las millas tienen una pendiente de subida. Okay, con estos aquí tenemos los valores en millas. Vamos a pasarlos a Minitab para poder resolver el problema. Bueno, aquí ya están nuestros valores en Minitab y los vamos a resolver con el siguiente método. Vamos a irnos a Statistic, ANOVA de Venezuela, y vamos a seleccionar aquí ya tenemos los datos. Igual es el mismo procedimiento, nos vamos a ir a ANOVA de Venezuela, y vamos a seleccionar las 3 millas, milla 1, 2 y 3, los 3 resultados, y nos vamos a entonces aquí aparece, ¿sí? Están entre 320 y 320, entre 320 y 325 en este espacio está, y nuestra F es de 0.02 y nuestra P, el valor de P es de 0.997, por lo que la prueba es de 27.22, nuestro prueba de estadístico de prueba, nuestro valor crítico es de 3.88 y nuestro valor de P0. Por lo tanto, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de las 3 millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo, y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente. Para nuestro siguiente ejercicio dice: emisiones de automóviles. A continuación se enlistan las cantidades medias de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles según el conjunto de datos del apéndice de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año en equivalencia de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base a los resultados, aparece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Estos son los datos que nos están arrojando el ejercicio, y vamos a resolverlo por medio de... Okay, aquí tenemos los datos de este ejercicio. Entonces aquí nos vamos a ir a igual, mismo procedimiento, y nos vamos a seleccionar y aquí están nuestros valores, nuestra EP y la P, ¿sí? Entonces con esto podemos concluir que nuestro estadístico de prueba es de 27.24, nuestro valor crítico es de 3.38 y nuestro P es de 0. Por parecer, el número de cilindros sí afecta la cantidad de emisiones de gas. Por lo menos toma de datos se elevan los niveles por encima de los cilindrajes más pequeños. Y en nuestro ejercicio dice, nuestro ejercicio 15, nicotina de cigarros. Remitas el conjunto de datos 4 del apéndice B y utiliza las cantidades de nicotina en mg por cigarrillo de los cigarrillos de tamaño grande, de los mentolados de 100 miligramos y los no mentolados de 100 miligramos. Los cigarrillos de tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 miligramos tienen filtro y son más ligeros, al igual que los no mentolados. Utilice un nivel
de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarros producen la misma cantidad de nicotina, puesto que los cigarros tamaño grande son los únicos que tienen filtro. Parece que los filtros marcan alguna diferencia. Okay, entonces para este ejercicio aquí tenemos los datos de los cigarros, y esto, para realizar este, va a ser el mismo procedimiento. Selecciona entonces aquí nos da nuestras gráficas, ¿sí? Y podemos concluir, aquí está el valor de F y el valor de P, ¿sí? Por lo que con esto, al parecer, con los datos y la gráfica, si nos ayuda a diferenciar la pronunciación de los frutos en cuanto a la media de nicotina del punto P, nos marca acertadamente, se rechaza la hipótesis nula. Para nuestro siguiente ejercicio dice: alquitrán en cigarro, remitas el conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillo. En las tres categorías de cigarros describa el ejercicio descritas en el ejercicio 15. Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarros producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos de tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Bueno, para realizar este ejercicio vamos a usar otra Minitab basándonos en los datos proporcionados en el ejercicio anterior. Bueno, aquí están los datos que tenemos que nos arroja el apéndice B para poder realizar este ejercicio. Nos vamos a ir a igual, mismo procedimiento, Minitab, y vamos a seleccionar nuestros datos, y esta es significancia, y aquí están nuestros datos. Aquí está nuestro valor de, andamos buscando nuestro valor de F y nuestro valor de P. Entonces con esto podemos decir que nuestro estadístico de prueba es de 42.94, el valor de P es de 0. Entonces se rechaza la hipótesis porque existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación que los tres tipos de cigarros tienen la misma cantidad media de alquitrán. ANOVA de dos factores. El concepto clave. En esta sección estudiaremos el método de análisis de la varianza de dos factores que se utilizan con datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. El método de esta sección requiere que primero realices una prueba de interacción entre los dos factores. Después efectuamos la prueba para determinar si el factor del renglón tiene algún efecto, y también para determinar si el factor de la columna tiene algún efecto. Definición: existe una interacción entre dos factores si el factor de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Nuestro ejercicio dice: ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan, como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué características de los datos sugieren que los métodos de análisis de acuerdo a una ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspectos de los datos indican dos factores? Los datos se clasifican utilizando las dos variables diferentes de género y el grupo y edad. Interacción. A continuación aparece la gráfica de interacción generada con Minitab, que representan los pasos del álamo
cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, en diferentes tratamientos, ninguno fertilizante, riego, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere la gráfica acerca de la interacción entre estos dos factores? Los segmentos de las rectas de los tratamientos de los terrenos fueron paralelos hasta llegar al punto 3, donde se genera esta parte donde se genera una interacción de riego de los terrenos y fertilizantes y riego. Entonces se rechaza la hipótesis nula de ausencia de interacción y se concluye que existe un efecto de interacción. Aquí se puede observar. Nuestro siguiente ejercicio dice: efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que los medicamentos de lesiones de cabeza no se ven afectados por una interacción entre el tipo de automóviles extranjero nacional y el tamaño de automóviles, impactos medianos y grandes. ¿Qué concluye? Que ahí tenemos estos datos y esto se va a hacer por medio de Minitab y vamos a realizar el ejercicio. Ok, para realizar este ejercicio nos vamos a ir a estadística, ANOVA, y vamos a utilizar Interaction Plot. Aquí vamos a meter los datos. Ok, en esta vamos a colocar aquí prueba y nuestros factores van a ser estos dos. Pues aquí le vamos a dar opciones, es decir, okay. Y aquí está nuestro diagrama de pruebas. Y esto es lo que entonces vamos a interpretar esta gráfica y vamos a decir que podemos ver que existe una interacción entre el tipo de autos y el tamaño del automóvil, por lo que si solo nos basamos en las pruebas no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las mediciones de las lesiones de la cabeza sean diferentes de los autos. Para nuestro siguiente ejercicio dice: efecto de tipo. Suponga que las mediciones de las lesiones de la cabeza no se ven afectadas en una intersección entre tipos de automóviles, extranjero, nacional, y el tamaño del automóvil, impacto mediano y grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóviles tiene un efecto sobre las mediciones de las lesiones de la cabeza. Entonces, aquí están nuestros datos y nos vamos a ir a estadística. ANOVA. En este caso vamos a sí, y aquí está nuestros datos. Esto es lo que vamos a interpretar. Sí, aquí está la intersección. Entonces, para este caso estadístico de pruebas de 2.5, que aquí está en la gráfica, el valor de P de 0.057 y nos rechaza la hipótesis nula de que el efecto de tipo de automóvil no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóviles tenga un efecto sobre las lesiones en la cabeza. En nuestro siguiente ejercicio dice: efecto de tamaño. Suponga que las medidas de las lesiones de la cabeza no se ven afectadas por la interacción entre el tipo de automóviles y el tamaño del automóvil. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande, tiene un efecto sobre las mediciones de la cabeza. Bueno, este igual es por medio militar, son los mismos valores que tenemos, y nuestro estadístico de prueba es de 44 y es de 0.65. Entonces rechazamos la hipótesis nula que el efecto por el tamaño. Además, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que existe el tamaño del automóvil tenga un efecto sobre las lesiones de cabeza.
En nuestro siguiente ejercicio dice utilice un programa de cómputo, la calculadora TI 83/84 Plus, para obtener los resultados del análisis de la varianza entre los dos factores. Niveles de colesterol. La siguiente tabla enlista los niveles de colesterol medianos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol en una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por género. Se ven afectados los niveles de colesterol por edad. Bueno, aquí tenemos los datos que nos están dando. Vamos a realizarlos por medio de Minitab. Okay, entonces aquí nos vamos a ir a Statistic, ANOVA, y aquí nos vamos a ir a General Linear Mode. Aquí ya tenemos los datos y le vamos a dar OK. Entonces aquí nos aparece, ¿sí?, nuestro t-value, nuestra p, y estos son los datos que nos está arrojando Minitab. Entonces podemos concluir: para la intersección del estadístico de prueba F y el valor de P, de manera que no hay efecto de interacción significativo, parece que la clasificación afectando la interacción entre el uso de la integración y la cantidad de suero de leche. Para nuestro siguiente ejercicio dice experimento de panecillos. A continuación se presentan las clasificaciones de panecillos otorgados por expertos. De acuerdo a los datos de Minitab, los diferentes panecillos son horneados con un o sin un ingrediente adicional. Se utilizan diferentes cantidades de suero de leche. Las clasificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso de integración adicional y la cantidad de suero de leche. Las clasificaciones se ven afectadas por el uso de integración adicional. Las clasificaciones se ven afectadas por las cantidades de suero de leche. Entonces vamos a hacer este ejercicio, vamos a Minitab. Ok, entonces vamos a usar el mismo procedimiento, ANOVA, aquí, y aquí vamos a usar este, y aquí, y vamos a darle OK. Entonces aquí se ve, y aquí está la información. Entonces con esto concluimos que para la interacción del estadístico de prueba de F es de 41.38 y de P es de 0, de manera que no hay un efecto de interacción significativo, y parece que la clasificación que se afecta de interacción entre el uso de ingredientes adicionales y la cantidad de suero de leche. Entonces este es nuestro resultado y este es nuestra lo que nos da el estadístico de prueba. Con esto concluimos. Muchas gracias.